Muchísimas gracias por la invitación, en especial a Ulises, a Jorge del Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina. La idea era dar en 20 minutos una perspectiva epidemiológica de la enfermedad del coronavirus y alguna especificidad con respecto a la industria de carne vacuna. Como saben, el coronavirus es una infección que viene, digamos, es una zoonosis, una infección que apareció en animales y que se transmite a humanos. Esta no es la primera vez que pasa con el coronavirus, ya pasó con MERS, ya pasó con SARS. En este caso, el huésped primario son los murciélagos, el huésped secundario todavía no está bien identificado, quizá los pangolines, un mamífero pequeño, pero está claro que la homología del virus del humano con respecto al murciélago es mayor del 93% y similar en un 90% con estos pangolines. Hay algunas teorías de que esto lo habrán hecho en un laboratorio y la verdad que los diferentes estudios moleculares muestran que la cantidad de mutaciones que ha hecho este virus para pasar al humano han sido tantas y en sitios tan aberrantes que si se hubiera hecho en un laboratorio hubiera sido mucho más fácil generar una sola mutación, con lo que aboga a la teoría de una mutación espontánea y una selección finalmente, hasta que en tantos de estos intentos de pasar a diferentes especies terminó impactando en los humanos. Posiblemente es una de las infecciones que más conocimiento hemos ganado en tan poco tiempo. En menos de 2 meses se sabía que la tasa de ataque era del 35%, nos hicimos especialistas en infectología y en epidemiología, la mayoría de los argentinos, y todo el mundo sabe lo que es un R0, o sea, la cantidad de personas que una persona contagiada contagia, digamos, la cantidad de casos nuevos que genera una persona, y esto era de casi 3 personas por cada caso. El periodo de incubación, que es de 5 días, aunque se mantiene un periodo de 14 días de vigilancia y de aislamiento por las dudas para estar seguro de que no haya riesgo, pero la gran mayoría de las personas va a tener síntomas a partir del 5.º día. La tasa de asintomáticos, y esto lo hemos conocido siguiendo la información de los cruceros que se habían infectado, digamos que personas que se habían infectado en estos cruceros y que tuvieron la posibilidad de testear a toda la población del crucero, vimos que el 18% de las personas eran asintomáticas, pero también conocimos lo que se llama presintomático, es decir, gente que hoy está bien, por ejemplo, puede tener el virus en su nariz, en su garganta, y mañana empezar con fiebre. Eso se llama presintomático, una persona que tiene síntomas puede empezar a tener liberación de virus 2 días antes, y por eso a partir del 3.º, 4.º día del contacto ya puede ser infeccioso. Y esto puede ser hasta en un 40% de los casos. La gran mayoría no va a tener un problema grave, el 80% de los casos son leves, que no necesitan una internación por sí mismos, sino que se internan justamente para evitar la transmisión. Un 15% va a tener una neumonía que puede ser grave y puede llegar a requerir oxígeno. Un 5% va a necesitar terapia intensiva, y de esta gente que va a terapia intensiva, por lo menos la mitad se muere. Por lo que la letalidad varía de al menos un 2%, pero que puede llegar a ser muy alta en grupos, sobre todo en personas mayores de 60 años. Se transmite a través de secreción respiratoria, pero el virus puede estar en otros lugares, en materia fecal, en la sangre, en el líquido de la conjuntiva del ojo, en el semen, aunque no se han diagnosticado todavía personas que se hayan infectado por estas vías. Las mujeres no transmiten el virus por la leche materna y la mayoría de los niños que nacieron de mujeres con COVID han sido negativos, aunque en algunos casos, como el bebé de Necochea, aparecen con neumonía y puede haber sido al momento del parto, cuando la madre lo acerca, si tiene mucha secreción respiratoria, por ahí lo infectó tempranamente. El virus puede vivir en las superficies entre 2 y 5 días. La ruta de transmisión, por lo tanto, es la más importante, es el contacto persona a persona. Y ese contacto se produce, digamos, esa transmisión se produce no por estas gotas, las gotas grandes, no las microgotas que pueden ser responsables de otro tipo de enfermedades como el sarampión o como la tuberculosis. La diferencia con estas gotas grandes es porque son gotas que se generan o se infectan en el pulmón, y entonces cuando salen son realmente grandes, y el problema o no es el problema, la ventaja, que estas gotas caen, decantan en 1 metro, 1,5 metros, 1,8 metros, y por eso que se sugiere una distancia entre 2 metros entre persona a persona, porque si yo elimino estas gotas cuando hablo, cuando toso o cuando expiro fuerte, estas gotas van a caer antes de que entren en la vía respiratoria de las otras personas.
Está la gran discusión si las gotitas pequeñas son o no son transmisoras. La gran evidencia sostiene que no. Hay algunos estudios que muestran que, sobre todo si hay ventilación, esto no tiene un impacto, pero no se puede descartar totalmente porque en algunos lugares con mala ventilación, estos aerosoles pueden persistir hasta 3 horas. Entonces, por eso es importante la ventilación. El virus, cuando se elimina por las gotitas, puede quedar en la superficie, sobre todo si uno tose en la mano y toca elementos, contamina de esta forma los picaportes, las mesadas, las computadoras, y por eso hay que tener tanto cuidado en la limpieza y la desinfección. Por lo tanto, lo que tenemos que intentar hacer es identificar esas personas que tienen el coronavirus para poder aislarlas y ponerlas en aislamiento comunitario para evitar que contagien a otras personas. Esto lo podemos hacer con el 82% de las personas, dijimos, que son sintomáticas, aunque siempre va a haber un pedazo de personas, una pequeña proporción del 18%, que van a ser asintomáticos y que pueden transmitir, aunque el riesgo de transmisión es menor. Por lo tanto, hay que tener un índice muy alto de alerta y buscar con mucho criterio las personas que son sintomáticas. Y esta es la definición de caso sospechoso. Cualquier persona que en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en el Chaco, en Río Negro o en Chubut tenga más de 37,5, o tos, o dinofagia, o dificultad respiratoria, o falta de olfato, que tenga 2 de estos criterios, debería hacerse la prueba de coronavirus. Ahora, si esta persona no vive en una ciudad donde hay transmisión, esta es la que les mencioné antes, vive por ejemplo en Salta, en Catamarca, donde no hay casos, tiene que tener un contacto con alguna persona que haya estado en estas zonas de transmisión. O tiene que haber viajado a estas zonas de transmisión. Pero también queremos ser como mucho más sensibles. Hay algunas personas en las que no nos podemos dar el lujo de esperar a que la gente tenga 2 síntomas. Y estas personas, con que tengan un solo síntoma, son cualquier caso estrecho, que tenga un solo síntoma, o cualquier personal de salud que tenga un solo síntoma de estos, que son síntomas muy leves, un poquito de tos. Cualquier enfermero debería hacerse la prueba, o un poquito de dolor de garganta. Cualquier persona que supiera que ha tenido un contacto estrecho tiene que hacerse la prueba. Decimos fiebre porque es la fiebre el síntoma más común en todos los pacientes. 83% de las personas tienen fiebre, pero no es una fiebre altísima, puede ser un poquito de febrícula. Entonces hay que estar muy alerta en estas épocas de pandemia. Cualquier persona que no se sienta bien en su casa tiene que tomarse la temperatura. Y los otros síntomas, la frecuencia es mucho menor. Noten que en los niños, solamente un 40% de los niños tienen fiebre, la mayoría de los niños tienen síntomas gastrointestinales, diarrea, náuseas, así que si ese niño ha tenido alguno de estos síntomas y ha tenido el contacto con alguna persona que pudiera haber tenido coronavirus, hay que llevarlo también para evaluar. Raramente la infección por coronavirus, y lo vimos en todos los noticieros, producen síntomas raros como la pérdida brusca del olfato o como accidentes cerebrovasculares o problemas neurológicos, algunos casos de rash, de alergias, insuficiencia renal aguda, orina con sangre, conjuntivitis, arritmias, problemas del corazón o incluso infartos. Entonces hay que estar alertas también, aunque esto es más de resorte de los médicos que estamos en las guardias para tratar de identificar y asegurarnos que nuestros pacientes que llegan con algunos de estos síntomas no sean coronavirus. Esta falta de medicamentos y esta falta de vacunas y de prevención para esta enfermedad hacen que la mortalidad todavía siga alta. Acá vemos la cantidad de personas afectadas en Argentina. Vean cómo 1/3 de los pacientes o 25% de los pacientes son mayores de 60. La gran mayoría de las personas infectadas son de personas entre 20 y 50 años, pero la mortalidad en este grupo es menor del 5%, mientras que en mayores de 60 empieza a aumentar a 10% a los 60 años, 20% a los 70 años, a los 80, y casi 30% en mayores de 80 años. ¿Sí? Así que es muy importante tener claro que cualquier persona que vive con una persona mayor de 60 años tiene que extremar las medidas para no contagiarse, porque si contagia a su familiar, el riesgo de que esa persona fallezca es muy alto. Es así que estamos, como decíamos, 7,5 millones de personas infectadas en el mundo,
420.000 muertos en el mundo. Esto es una de las epidemias más fuertes de la última centuria. Vemos cómo la tasa de contagio, recuerden este cuadradito amarillo, esta línea amarilla, vean cómo los contagios siguen en forma lineal, no han bajado todavía, a pesar de que esta epidemia, digamos, ya estamos llegando a los 5 meses de epidemia y todavía no hemos podido controlarla a nivel global. Entonces, cuando nosotros queremos controlar la epidemia, lo que queremos clásicamente es bajar esta curva. La epidemia entra en el país, ahí se encuentra con toda la gente susceptible, esto aumenta exponencialmente, esto produce un montón de casos graves y estos casos saturan, digamos, en esta línea de puntos, la capacidad del sistema inmune y del sistema, perdón, de salud del país, y es lo que vimos en Italia, en España, en Inglaterra, ahora en Chile y en Brasil, las terapias intensivas desbordadas, los hospitales desbordados, la acumulación en Ecuador de muertos en la calle. Es una situación muy trágica y muy dolorosa para todos nosotros. Entonces lo importante es bajar esto mediante la cuarentena, mediante el distanciamiento social, evitar que este virus infecte a más personas, bajar este pico de la curva, enlentecerlo lo máximo posible, hasta que la capacidad nuestra del mismo sistema de salud permita seguir bloqueando y seguir poniendo en aislamiento a las personas, que podamos controlar el brote. Con eso vamos a obtener menos cantidad de gente en situación grave, con lo que la respuesta de los hospitales va a poder todavía estar conservada para contener esta pandemia. Y esta es la famosa discusión de la curva. El tema es que nadie sabe en qué momento nosotros como argentinos vamos a poder empezar a ver este descenso, y claramente tenemos que al inicio o hasta el mes pasado, en Argentina habíamos podido controlar y evitar esa curva, estábamos en ese punto al inicio de la epidemia, no estábamos ni siquiera en la falda ni en la mitad de la montaña, y estábamos muy diferentes a lo que era la situación descontrolada totalmente de Chile y de Brasil. Eso nos fue bueno, nos permitió sumar 11.000 camas en los sistemas de salud, generar hospitales modulares, tener respiradores, tener pruebas de reactivos, capacitar a la gente, capacitar a los equipos de salud, pero lamentablemente no fuimos capaces de sostener esta curva mucho más tiempo y se nos escapó, digamos, el virus en algunos lugares, fundamentalmente en 2 distritos principales, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, el conurbano bonaerense. Recuerden que tenemos 18 provincias que ya salieron de la cuarentena porque sí han podido evitar este pico. Rosario, por ejemplo, Córdoba, por ejemplo, son ciudades que han logrado controlar esos picos y en este momento tienen muy poca o casi nada de circulación local. Recuerden que les dije la línea amarilla, cómo venía aumentando en el mundo, ven que esta era mucho más baja que la del mundo que iba por este lado, pero ahora en las últimas semanas nos estamos poniendo al día con este aumento exponencial a expensas de los casos en la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, generado por el brote en varios hospitales, los brotes en los geriátricos, brotes en algunos grupos vulnerables de pueblos originarios, pero fundamentalmente brotes muy grandes en la gran mayoría de barrios vulnerables, porque en estos lugares la posibilidad de aislamiento y de mantener 2 metros de distancia de las personas es muy limitada. La gran mayoría de la gente hace vida más afuera que adentro de las casas porque convive en una sola habitación con 5 o 7 personas o 2 o 3 familias. ¿Cuáles son las especificidades de las plantas frigoríficas? Bueno, aquí tenemos 2 problemas importantes, ¿no? En primer lugar, tenemos que ya hemos visto que hay brotes en otros lugares. ¿Por qué hay brotes en otros lugares? Bueno, son personal esencial, es necesario mantener la alimentación de toda la población, por lo tanto tenemos que seguir trabajando, y estas plantas tradicionalmente tienen serie de características, como es la gran concentración de personas trabajando dentro de la planta, en ambientes con poca ventilación, que favorecen claramente la posibilidad de transmisión. Y esto es lo que se vio en una encuesta en 19 estados de Estados Unidos. De los 50 estados se hizo esta encuesta, en los cuales 115 plantas afectadas, 130.000 personas que trabajan en esas plantas, de las cuales 44.900 fueron casos positivos, 20 muertes, y esto después llega hoy en día a aproximadamente 27.000 las personas afectadas por coronavirus en plantas frigoríficas de Estados Unidos. En Argentina hemos tenido pequeñas situaciones, algún fallecido lamentablemente, pero
el impacto, digamos, de esto ha sido mucho menor, pero parte de toda esta preocupación de ustedes también que están haciendo esto. Como les decía, una de las dificultades que hay, y esto no es una foto de acá, una foto de Estados Unidos, este gran hacinamiento y la poca distancia entre personas en personas, ¿no?, que generan estas plantas, por lo cual ya de movida sabemos lo que deberíamos hacer. En primer lugar, si la distancia frente a frente con otra persona es menos de 2 metros, quizá hay que eliminar a la persona que está al frente y trabajar en turnos separados para evitar justamente estar frente a frente a menos de 2 metros, o intentar de alguna manera poner algún tipo de barrera física que impida que si uno tose o habla, estas gotitas pasen de persona a persona. Eso se ha hecho también en las personas hacia los lados, en los lugares que no se puede asegurar una distancia mayor de 2 metros, bueno, estas barreras de plásticas o de polietileno para separar entre persona y persona. ¿Qué es lo importante que hay que hacer en las plantas frigoríficas? Bueno, en primer lugar hay que generar el comité de crisis, ¿sí? Cada planta tiene que tener su propio protocolo de prevención, tiene que tener claro quién es la persona que de esa planta va a hablar con la autoridad sanitaria y cuál va a ser hacia adentro de la planta la estrategia de comunicación ante la posibilidad de casos positivos o de riesgo de aparición de casos positivos. Obviamente hay que darle la licencia obligatoria que decretó el Ministerio a los mayores de 60 años y a todas las personas de la planta que tengan inmunosupresión grave, enfermedad cardiovascular, diabetes o enfermedad pulmonar crónica, entre otras enfermedades. Sería bueno que cada uno de estos comités tenga reuniones periódicas y deje asentada en una acta todas estas actividades que se van haciendo. Y uno de los puntos principales que este comité tiene que controlar son los circuitos de circulación, los circuitos de horarios de entrada y salida. No es bueno tener esperando la entrada de la planta muchas personas para entrar o para salir, se pueden hacer entradas escalonadas, y no es bueno que transportistas, por ejemplo, de faena, que traigan o que traigan otras mercaderías, estén en contacto mucho tiempo con gente de la planta, por lo cual se prefiere que estos transportistas estén dentro de los camiones y la carga y la descarga la haga la gente de la planta, justamente para evitar transmisión de sola, en particular en los frigoríficos que son fuera de la provincia de Buenos Aires, donde no hay casos en este momento y los casos llegan justamente por transportistas de ciudades con alto riesgo de transmisión. Hay que hacer reformas en las plantas para intentar evitar la transmisión. Y estas reformas implican la colocación de carteles, dejando muy clara cuáles son las medidas de prevención, dejando muy clara cuáles son las cosas que están prohibidas, como justamente andar sin barbijo o tocarse la cara, o juntarse en menos de 2 metros, en particular en los horarios de almuerzo, en los descansos, en los comedores, ¿no? Entonces, hay que generar, pintar en el piso, en los lugares donde tiene que estar más o menos parada la gente, para que tenga esa pintada, sirva de orientación cuáles son los 2 metros. No servir comida con platos en los comedores, porque son los lugares donde los utensilios pueden ser un medio de contagio, utilizar material descartable, intentar aprovechar al máximo el aire libre para los periodos de descanso, instalar dispensadores de alcohol y estaciones de lavado de manos en varias partes de los mayores, digamos, en los lugares que puedan dentro de las fábricas, y discutir con los técnicos de los sistemas de refrigeración la posibilidad de aumentar la ventilación, aumentar el recambio de aire para una mejor ventilación. Recordar que no hay que utilizar ventiladores de pie que le den a uno en la cara y que ese aire pueda pasar al que está atrás, por el riesgo de diseminación de si la persona que recibe el aire inicialmente está infectada. Una de las cosas más críticas es tener un control muy claro de quién entra y quién sale de la planta. Hay que hacer un control de temperatura al ingreso. Este control se tiene que registrar y este registro va a ser exigido por las autoridades cuando vayan a evaluar. Hay que informarle a todas las personas de cómo cuidarse, además fuera de la planta. Es importante que sepan que cuando usan el transporte público tienen que usar barbijo, que tienen que lavarse las manos o usar alcohol en gel al subir y al bajar del transporte, por la posibilidad de contagiarse por tocar, digamos, partes de barandas que estén contaminadas. Cada persona cuando llega a la planta tiene que decir, digamos, esto más que declaración jurada es, no es necesario que firme una declaración jurada, pero hay que preguntarle sobre los síntomas,
si estuvo en contacto con COVID o en zona de riesgo, y es una vez, y después todos los días preguntar si tiene síntomas o contacto con COVID y temperatura en una planilla. No es necesario cada día firmar para evitar, digamos, aglomeraciones, mantener la distancia de 2 metros y desinfectar. Limpiar muy bien la superficie. En general los frigoríficos utilizan mucha lavandina, o sea que con eso estamos bien. Lavar un par de veces al día, varias veces al día, pero mucho más frecuente los baños y los lugares donde haya donde se compartan equipos o utensilios. Y si no se puede hacer eso, porque es muchísima la gente que hay en el mismo momento, bueno, discutir si hay que ajustar el volumen de producción a la cantidad de personal que tenemos, o si tenemos que trabajar con el personal en grupo, con algún grupo que esté disponible y otro grupo de reserva. En las plantas el barbijo debería ser de uso permanente, excepto obviamente cuando las personas comen. Por favor, recordar siempre que no se puede tomar ni compartir mate. En los hospitales una de las formas de transmisión más comunes es que todavía gente sigue sin respetar las normas, y por eso es crítico que pongan supervisores en las plantas para que vigilen que las medidas sean apropiadas y se estén llevando a cabo por lo menos una vez por semana. El lavado de manos, preferible que sea con agua y con jabón líquido, no usar jabón en pastillas porque se contaminan. Recuerden la técnica de lavado de manos, que ya los niños saben todos los niños vieron los avisos en la televisión de cómo lavarse. Si no lo sabe el adulto, le pueden preguntar a los niños. No utilizar toalla de tela, utilizar toalla de papel, y lavado de manos tiene que ser antes de ir al baño, después de ir al baño, antes de comer, después de sonarse la nariz, varias veces al día, ¿no? Nunca estará de más, y si no pueden lavarse, el alcohol en gel. Lo que no hay que hacer, por favor, no piensen que poner una cabina sanitizante o un túnel de desinfección va a facilitar las cosas, no tiene ningún valor en la transmisión que esté comprobado en este momento. Son materiales desinfectantes que están diseñados para utilizarse en superficies inertes, no sobre la ropa o la piel de las personas, y pueden causar reacciones adversas importantes de alergia o de irritación de piel o de ojos o de mucosa respiratoria. Por lo tanto, el ANMAT, la entidad que registra estas cosas, no lo recomienda para personas. No utilizarlos, tampoco utilizar la luz ultravioleta en las personas por el riesgo de cáncer de piel. No hay ninguna evidencia que las cámaras de ozono produzcan una pérdida de la viabilidad del virus. No hay ningún tratamiento preventivo aprobado, o sea que no utilicen medicación que no esté demostrada. No ir a trabajar si está enfermo. Toda la planta tiene que saber que si tiene tos, si tiene dolor de garganta, si tiene fiebre, es mejor que no vaya a trabajar. Sea muy flexible con las faltas en estas situaciones, porque querer traer a la persona a trabajar puede generar un contagio y cierre de toda la planta. Entonces preferible perder un empleado y no toda la planta. No ir a trabajar durante 14 días si es un contacto cercano de un caso sospechoso, y no compartir mate ni participar en reuniones fuera. Digamos, los empleados deben saber que en sus casas no pueden hacer reuniones de familiares, no pueden tomar mate con otras familias que no sean sus convivientes cercanos, y tienen que limitar las salidas y que no sean necesarias, porque estamos todos expuestos a un mayor riesgo y a llevar ese virus hacia dentro de las plantas. El contacto tiene que ser, digamos, los contactos con casos sospechosos. La definición de contacto es haber estado a menos de 2 metros durante más de 15 minutos. ¿Qué hacemos si yo estoy en la puerta y viene una persona con fiebre, le tomo la temperatura y tiene fiebre o más de 37,2 en realidad? Hay que avisarle que no puede entrar a la planta, hay que dejarlo afuera, en un lugar que esté alejado de otras personas, con barbijo puesto, llamar al 107 o al 148 para que lo vengan a buscar o que den orientaciones de dónde ir a hacerse el hisopado, y después hay que hacer el seguimiento de ese caso, porque ese caso, si es positivo, hay que ir a buscar a todas las personas que ayer y antes de ayer estuvieron a menos de 2 metros con él o con ella, y para eso quizás no es fácil preguntarle a la persona, pero la mayoría de las plantas tienen cámaras, vamos a poder mirar en las cámaras quiénes estuvieron juntos a esta persona durante 48 horas si se confirmó que es positivo, y si se confirma que es positivo, todos estos contactos deberían ser puestos en aislamiento preventivo durante 2 semanas, y en algunos distritos le van a hacer la prueba de PCR al 5.º día.
Si es una persona que entra a la planta y se siente bien, pero durante el transcurso del día refiere que se siente mal, todas las plantas deberían tener, si no tienen una enfermería, por lo menos alguien designado que le pueda tomar la temperatura, hacerle, digamos, si tiene la temperatura o si tiene otros síntomas, empezó con mucha tos, empezó con falta de aire, hay que ponerlo en una habitación aislado, con barbijo, a puerta cerrada, darle el barbijo si no lo tiene, todas las personas que lo asistan hasta que se pueda contactar al supervisor tienen que estar con barbijos y guantes o protección ocular, llamar al responsable de la planta, que llame o llamar directamente al 107 o al 148, y lo mismo, si es positivo, si se confirma positivo, identificar a todos los contactos y proceder por las dudas a una limpieza y desinfección importante de las zonas donde estuvo ese caso sospechoso durante todo el día. Esto no implica llamar a una empresa de desinfección o desinfectación, esto implica lavar con lavandina, con 50 mililitros de lavandina en 5 litros de agua, todas las mesadas, todos los utensilios que tocó, todas las situaciones por donde se movió, los picaportes, el baño que utilizó, y si no se puede lavar con agua con lavandina, hacerlo, por ejemplo, las computadoras o el material, algún otro tipo de material para lo cual la lavandina sea corrosivo, utilizar alcohol al 60 o al 70%. Entonces, para ir cerrando, sabemos que tenemos muchos desafíos, muchos retos estructurales, operacionales, socioculturales, económicos, como por ejemplo, cómo hacer para identificar a los empleados, mantener la distancia, brindar información, evitar el hacinamiento en el domicilio de los empleados, vigilar de alguna manera el transporte hacia y desde el trabajo, o evitar que las personas que vienen con síntomas entren a trabajar. Y para eso tenemos que ser bastante creativos, tenemos que tener una comunicación transparente, tenemos que fortalecer la discusión con los sindicatos, con las personas que están trabajando, con los dueños de las empresas, para poder transmitir que es preocupación de todos y que estamos haciendo todo un esfuerzo para eso, para que no haya problemas para controlar la temperatura, para entradas y salidas del personal, para los almuerzos, los descansos, para que respeten las barreras físicas que se ponen, para que usen los dispensadores y se laven las manos, para que usen los barbijos en forma universal, considerar contratar gente adicional para la limpieza de la superficie, brindar información a los empleados para que repliquen esta información en sus domicilios también, brindar transporte que sea seguro, si es que no hay forma que esa persona pueda llegar en un transporte que sea seguro, intentar buscar opciones, y asegurarle a los empleados que tienen que faltar porque tienen síntomas, que no van a perder los beneficios, para que no mientan o para que no se tomen un paracetamol antes de entrar a las fábricas. Finalmente, recordarles que el sistema de salud siempre va a estar disponible para poder atenderlos, así que traten de ir al menor síntoma, si el 107, 148 no responde, que a veces están saturados, dirigirse directamente al hospital del distrito o contactar o participar de los comités de emergencia en las empresas grandes, las empresas o las cámaras tienen que ser parte de los comités de emergencia en los pueblos que dependen de la actividad de los frigoríficos porque son actores sociales importantes. Y nosotros los médicos lo que vamos a tratar siempre es de evitar la transmisión y evitar la mortalidad de las personas. Esto es una marcha en repudio a una denuncia judicial contra médicos en Córdoba y esta contra una denuncia judicial contra médicos de San Juan que los habían denunciado en San Juan por haber pedido el traslado de un paciente que estaba en Buenos Aires que llegó a San Juan con coronavirus y aquí por la muerte de unas personas que se habían contagiado con coronavirus. Hasta aquí, muchísimas gracias, les agradezco sobre todo a la gente que me dio información para estas diapositivas y estoy a disposición para preguntas. Los que tengan preguntas que no se animan a hacer ahora pueden mandarlas a la página web de la Sociedad Argentina de Infectología, sadi.org.ar/coronavirus, ahí hay un formulario al final de la página donde pueden mandar sus preguntas. Muchísimas gracias a todos.